Al salir de allí, caminaban a través de Galilea, y no quería que nadie lo supiera, porque iba instruyendo a sus discípulos, y estando todos admirados por cuantas cosas hacía, les dijo a sus discípulos: Grabad bien en vuestros oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán. Y una vez muerto, después de 3 días, resucitará. Pero ellos no entendían este lenguaje, y les resultaba tan oscuro que no alcanzaban a comprenderlo, y temían preguntarle sobre esto. Cuando estaban en casa les preguntó: ¿De qué veníais hablando por el camino? Pero ellos callaban, porque por el camino habían discutido entre sí sobre quién era el mayor. ¿Quién piensas que es el mayor en el reino de los cielos? Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: En verdad os digo, si no os convertís y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pues todo el que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, que se nos grabe muy bien esto. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. ¿Qué nos dicen estas palabras? Pensemos bien. Hoy Jesús continúa la educación de los apóstoles sobre el misterio de la cruz. Solamente con ella se puede comprender quién es Jesús y ser su verdadero discípulo por el camino del servicio. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Pero eso sí, venían conversando, preocupados por quién de ellos sería el más importante. Nos pasa a todos. No entendemos el sentido de la cruz, de la enfermedad, del sufrimiento, la prueba, la persecución y la muerte. Pensamos que como somos cristianos y vamos a misa los domingos o estamos en algún apostolado, pues no nos va a acontecer nada en la vida. También a nosotros nos asusta la cruz de la fidelidad alegre familiar, la cruz del sacerdocio como ofrenda a nuestro pueblo, la cruz de la vida cristiana, esa cruz del testimonio alegre. Todo cuando tiene esa vida cristiana que exige renuncia y también momentos de dolor. No entendemos a Jesús y tenemos miedo de preguntarle en la oración: Señor, ¿qué quieres de mí? El pasaje del Evangelio, además del anuncio de la pasión y de esa nota sobre la incomprensión de los discípulos, Marcos añade la escena de una disputa de los apóstoles sobre quién de entre ellos es el mayor. El evangelista Marcos quiere expresamente subrayar el contraste. Mientras Jesús exalta la humildad hasta el anonadamiento de sí mismo, los apóstoles se pelean por el prestigio y el poder. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús nos invita esta semana a ser pequeños y servidores. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Preguntémonos: ¿con qué criterios estoy viviendo mi vida cristiana, mi vida familiar, mi vida sacerdotal, mi vida episcopal? ¿Con criterios de servidor? ¿Me esfuerzo por ser pequeño, por amar? Está claro que el único camino para ser discípulo del Señor es el servicio, no hay otro. Y mientras mayor responsabilidad tenemos, en la comunidad se necesita más capacidad de servicio en el ejercicio de hacerse pequeño, de estar en medio de la comunidad como niño. Pero también debemos tener mucha confianza y con el Salmo decir: el Señor es quien me ayuda, el Señor es quien me ayuda a estar vivo, el Señor es quien me ayuda a ser servidor, el Señor es quien me ayuda a hacerme pequeño. Mis queridos hermanos, Jesús nos pide una nueva mentalidad, una nueva forma de encarar la autoridad, nunca como poder, sino como servicio. Esta es la sabiduría que viene de Dios.
La humildad es el fundamento de todas las virtudes y hay un lugar que nadie nos envidiará, el último. Ser seguidor de Jesús exige imitarlo en su actitud de total entrega y de servicio. Él no ha venido, recordemos, a ser servido, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Ojalá y redescubramos la sabiduría de hacerse pequeño y de ser servidor, el valor de las cosas sencillas, como la sonrisa, la palabra amable, la caricia, el trato de niño, el no hacer de nuestra autoridad una carga para los demás, sino un espacio para servir y para dar oportunidades a todos. La sabiduría que viene de Dios es la sabiduría de la cruz, la sabiduría del servicio, la sabiduría de hacerse pequeño. Mis queridos hermanos, quien recibe en mi nombre a uno de estos niños, de estos pequeños, a mí me recibe. Que haya una conversión hacia los niños, hacia aquellos que están por nacer, hasta aquellos que necesitan de nuestro cuidado y de nuestro cariño, de nuestra atención para que crezcan con dignidad. Pidamos al Señor Jesús en este domingo su luz, su sabiduría para entender esta nueva enseñanza de amor a la cruz, la enseñanza del servicio, la enseñanza de hacernos pequeños. Estos valores que nos propone en el Evangelio. Este es su proyecto de amor, de servicio y de fortaleza para ponerlo en práctica. Que vivamos la alegría de servir y que vivamos la alegría de hacernos pequeños. Recordemos, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. El que reciba en mi nombre uno de estos niños, a mí me recibe. Solo hay una manera y un camino para ser discípulo del Señor: el servicio, el hacerse pequeño. Un abrazo, que Dios les bendiga y recuerden, el Señor es quien me ayuda. Sí, que el Señor nos ayude cada día a ser servidores y a ser pequeños. Bonita convivencia familiar. Feliz domingo.